Un privilegio de saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos en las reflexiones de todos los días. Estamos en el segundo tema de una serie que hemos llamado Jesús sin mitos. Lo que estamos pretendiendo es mostrar a Jesús, pero sin los mitos tradicionales que utilizamos para referirnos a Jesús. Y de eso vamos a hablar hoy día, y vamos a hablar de el Jesús hecho a imagen y semejanza humana. Permítanme decir algo en relación al tema del domingo. Varias personas me han escrito, algunas de ellas enojados. De hecho, una persona me trató de blasfemo. Tiene idea cuando usa la palabra blasfemo el sentido que tenía en la nomenclatura que utilizaban los hebreos. Pero me trató de blasfemo simplemente por decir que Jesús se enojó, que Jesús tomó cuerdas para expulsar a la gente, que Jesús gritó, que levantó la voz, etc. El problema que tenemos es que cada vez que nosotros pensamos en enojo, en ira, en molestia, enseguida comenzamos a pensar en odio, en rechazo, en descrédito, en insulto. Y momentito, eso es para ti, como humano, con tendencia al pecado y con pecado. ¿Cómo será el enojo de Jesús sin pecado? La gran diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús se enojó, Jesús se indignó, dice la Biblia, cuando traían a los niños para que se acercaran a él, y los discípulos pretendieron sacarlo, y el texto bíblico dice que se indignó. La indignación, el enojo de Jesús no tiene absolutamente nada que ver con el enojo de personas con pecado. La diferencia es que Jesús se enojó, se indignó y no dejó de amar, no dejó de respetar y no dejó de ser la persona que era y se deformó o se transformó. Siguió siendo justo, bueno, santo, aun cuando estaba enojado. El problema es que nosotros tenemos la tendencia, incluso nuestras emociones, ponerlas al mismo nivel de las emociones de Jesucristo, y nos olvidamos que Jesús no tenía tendencia al mal, no tenía tendencia al pecado y no tenía pecado. Por lo tanto, el enojo de Jesús, la ira de Jesús, la indignación de Jesús no tiene absolutamente nada que ver con nuestra indignación, con lo que nosotros somos y con la manera como actuamos, porque la mayoría de los seres humanos movidos por el pecado se enoja y comienza a odiar. Y enseguida asumimos actitudes poco felices. Esas cosas no hizo Jesús, pero sin duda se enojó, sin duda se indignó y sin duda levantó la voz para decirle: salgan de aquí, que han convertido mi casa en cueva de ladrones. Ahora, vamos a hablar de hacer a Jesús a imagen humana. Tendemos los seres humanos a imaginarnos a Jesús en la forma humana. Es muy interesante que la mayoría de las pinturas que se hacen sobre Jesucristo presentan a Jesús blanco, alto, ojos azules, tez blanca, pelo si no rubio, más tirado a castaño, un rostro alargado como buen anglosajón. Pero esa es una caricatura, porque Jesús era semita. Así que eso no tiene nada que ver con Jesús. Esa es la imagen que los anglosajones hicieron de Jesucristo, y lamentablemente, y digo lamentablemente con total firmeza, como ellos fueron los que más o menos difundieron el Evangelio a través del mundo,
Entonces presentaron esa imagen de Jesús. Se han hecho muchísimas dibujos o actividades artísticas representando a Jesús. Yo pienso en este momento en Jesucristo Superestrella de la década del 60, la cantata o musical hippie de los 60, donde se presenta a Jesús de una forma totalmente distinta a como lo presenta la Biblia. Vi un Jesús de los tatuadores y se presenta un Jesús tatuado. He visto un dibujo, una pintura hecha por un autor africano sobre el Jesús negro. Hay un artista gráfico que ha pintado a Jesús de diferentes formas. Por ejemplo, un Jesús boxeador, un Jesús musculoso, un Jesús drogadicto, es decir, recibiendo la droga del drogadicto. Un Jesús, como decían hace algunos años, metrosexual, es decir, un divo, un individuo totalmente querible de acuerdo a las estructuras mentales del mundo contemporáneo. Un Jesús gay, o un Jesús pro, o un Jesús de los niños, un Jesús animador, un Jesús bombero, un Jesús surf, un Jesús capitán. Es decir, mientras más acercamos a Jesucristo a la imagen humana, más tendemos a desfigurar la imagen de Jesús. De hecho, en los estudios que se han hecho sobre cómo sería la imagen física de Jesús, lo más probable es que se parecía a un semita del siglo I. Nariz grande, rostro redondo, moreno, pelo lacio oscuro, ojos oscuros, pera hendida, que eran probablemente las características similares a los semitas. De hecho, la única descripción que hay de Jesús hecha por un romano en una carta que escribe a un personaje de Roma, describe a Jesús como un semita, uno más de los que había en su tiempo. Ahora, Jesús hace un milagro que se llama el milagro del paralítico de Betesda. Ese milagro nos muestra un poco al Jesucristo real, al Jesucristo de las Escrituras. Un Jesucristo que no hace aspaviento de milagros, por ejemplo, que va en sábado a una fuente que estaba detrás del templo, que era la fuente de las ovejas, que era la fuente donde se lavaban las ovejas antes de que las ovejas fueran presentadas en sacrificio. Y supuestamente ese era el lugar de los milagros. Supuestamente venía un ángel y movía las aguas y el primero que llegaba sería sanado. Es un mito, es un folclore, eso no tiene ninguna base. Y había un hombre paralítico y Jesús se acerca a ese hombre, sana a ese hombre y ese hombre no tiene absolutamente idea de quién lo ha sanado. Cuando lo increpan por portar su estera bajo el brazo, porque era sábado y eso no se podía hacer, entonces él dice, bueno, el que me sanó me dijo que llevara la esterilla conmigo. Y le preguntan de quién fue. No tengo idea. Y cuando Jesús se presenta delante de él, se presenta Jesús y el hombre lo reconoce y en ese momento sabe que es Jesús. Jesús no hace aspavientos. Jesús no se presenta de la manera como los seres humanos se presentan. La mayoría de los líderes religiosos, perdónenme, hacen aspaviento de espiritualidad. Se visten de una manera distinta, hablan de una manera distinta, pretenden lo que no son, intentan cuidar mucho su imagen, pero Jesús no hace eso. No hace aspavientos de un milagro. Hay un tremendo incógnita por qué
de todas las personas que estaban enfermas allí, solamente sana a uno. Y probablemente, y eso se corresponde muy bien con las intencionalidades de Jesucristo, porque pretendía provocar una reacción en los judíos que estaban dedicados a las formas, sino al fondo. ¿Quién es Jesús? Jesús no tiene nada, absolutamente nada que ver con las imágenes que nos hemos hecho de él. Yo he hablado de imágenes pictóricas, pero también hay imágenes emocionales. Esa idea de un Jesús blando no se condice con Jesús. Esa idea de un Jesús suavecito, que hablaba todo así, con una actitud medida, no se corresponde con el Jesús bíblico. Pero nuestra tendencia, y es lo que tenemos que examinar con cuidado, es que no podemos medir a ese Jesús con las mismas medidas con que medimos a los seres humanos que están contaminados con el pecado. Como todos los días recomiendo un libro, quiero recomendar un libro a partir de un tema que dije el otro día, que es el tema sobre Dios no mata a nadie. Y me han llegado una serie de reclamaciones, porque como no leemos la Biblia o la leemos mal, hemos convertido a Dios en el gran asesino universal. El asesino del diluvio, el asesino de los primogénitos, el asesino de cierta parte de Israel, etc. Todos historias que ameritan examinarlo de una forma distinta. Ahora, un par de autores que a mí me ha ayudado, hay varios, pero uno del último tiempo que me ha ayudado a mirar a Jesús como un ser de amor, un ser justo, y entender esas historias macabras que hay en el Antiguo Testamento, es este libro. Lo voy a dejar para que lo vean bien. Mátenlos a todos. El subtítulo es Ordenó Dios el genocidio, escrito por Paul Copan y por Matthew Flanagan. Estos dos autores, uno de la Universidad de Marquette, es presidente de la Cátedra de Filosofía y Ética en Palm Beach Atlantic University en Florida, y el otro es Matthew Flanagan de la Universidad de Otago. Es investigador y pastor de enseñanza en Takanini Community Church en Auckland, en Nueva Zelanda. Son dos autores que se han unido para escribir este libro, que es un mamotrepo, tiene 360 páginas. Es un libro no fácil de leer. ¿Por qué? Porque aunque está legible, es decir, se puede leer y entender, pero algunas partes hay que leerlas varias veces, especialmente cuando no se tiene formación en filología. Por ejemplo, uno de los autores es filólogo y también es especialista en ética. Entonces hace una mirada técnica de algunos conceptos, pero que es muy interesante. Por ejemplo, yo nunca había entendido hasta que leí este libro en la teoría atributiva, es decir, cómo algunos textos que ahora leerlos uno los entiende claramente, y voy a hacer algún video para explicarlo, cómo los autores escriben y atribuyen a Dios algo que han escrito ellos o una perspectiva que ellos tienen de un hecho que no es exactamente igual. Un libro que tiene muchos muy buenos comentarios. Insisto, es un libro que va en contra del literalismo e intenta, con honestidad intelectual extraordinaria, buscar explicaciones a los textos bíblicos, especialmente de las matanzas, de los aparentes genocidios provocados supuestamente por Dios, desde una mirada científica, ética, universitaria y muy ligada al cristianismo, porque los dos autores son cristianos, creyentes, que asumen el cristianismo en todas sus formas. Así que les recomiendo este libro, Mátenlos a todos, de Paul Copan y Matthew Flanagan, sobre cuestiones éticas que de pronto es muy difícil dilucidar. Mátenlos a todos.
como complemento en el tema que vimos sobre Jesús no mata a nadie. Quiero agradecerles por escuchar las reflexiones que hacemos todos los días. Les ruego que puedan suscribirse, darnos like y colaborar con nuestro canal porque necesitamos colaboración. Algún día, cuando llegue a los 10.000 suscriptores, voy a explicar por qué. Un gusto de saludarles. Les habló Miguel Ángel Núñez.